Palabras de los chacherepes. Vida y Laura. Entonces pausa. Es una parte de la casa que nosotros siempre estamos. En caso de desubicación de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento sobre sus asientos, que contiene máscaras de oxígeno. Quede la suya, colóquela sobre su nariz y boca y respire con normalidad. Yo me doy lo primero, quiero que busques una piedra. Cordial saludo, bienvenidos a este espacio que se celebra en el marco de la exposición Artes Visuales en Movimiento. Me presento, soy Peter Martínez, coordinador de la Feria Virtual 365, y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Se trata de la artista argentina Carmen Padilla. Nos acompaña para hablar y conocer más acerca de su producción plástica. ¿Cómo estás, Carmen? Hola Peter, bien, muy bien, contenta de estar exponiendo en la feria, bueno, y con muchas ganas de contarles. Ok, bien. Agradecemos por atender a este llamado y al público en general por conectarse con nosotros para conocer un poco más sobre los artistas que se exponen en la sala de la feria. Y pues antes de dar comienzo a esta conversación, quiero hacer dos avisos publicitarios. Quiero invitarlos a unos talleres que se van a realizar en el mes de enero, con énfasis en animación, dictado por el artista Juan Pablo Adames y por Angie Paola Montenegro, que ella va a dictar un taller de modelado en arcilla. También les queremos invitar a que conozcan la sala virtual que se encuentra montada en nuestra página web y redes sociales, en donde se encuentran 5 artistas exponiendo obra en diferentes técnicas como fotografía, video, instalación. Bueno, gracias por atender todos a este llamado y pues empecemos la conversación. Primero, pues conociendo un poco más acerca de ti, Carmen, pues para las personas que no conocemos mucho de tu trabajo, queremos saber quién eres y qué haces profesionalmente desde las artes visuales. Mira, Peter, yo soy argentina, pero tengo una historia de mucho cambio de ciudades. Me fui cambiando, no sé, los últimos 10 años yo he vivido en 10 ciudades diferentes. Viví un tiempo en Argentina, en otras ciudades que no son la mía,
después muchos años en Chile, en muchas ciudades de Chile, y después me mudé a Costa Rica. Como me cambiaba tanto de casa, esto de llevar con uno lo que es importante fue un ejercicio muy importante para mí. Y lo empecé a hacer cada vez más, de un modo más, yo te diría que con más economía. Cada vez iba prescindiendo de más cosas. Y lo que era constante era llegar a una casa nueva y dejar la casa anterior. Entonces empecé a hacer como si fueran una especie de retratos de todos mis hogares. Primero empecé con dibujos. El problema era que yo al finalizar un dibujo tenía una hoja, y esa hoja tenía que cargarla en mi valija, en mi maleta, y me ocupaba lugar. Entonces, por una cuestión medio como natural, es que me volqué a la fotografía, que es una tarjeta de memoria y ya, y después al sonido, que es lo que actualmente vengo haciendo, y que es un poco de lo que se puede ver en Sala 2, en la feria. Ok. Son recolecciones de sonidos. En realidad, en este caso, este proyecto, estas 3 obras, parten de un proyecto previo. Yo durante la cuarentena hice una convocatoria abierta a personas, no necesariamente artistas, invitándolos a que cada uno me grabara sonidos ambiente de su entorno particular. Y lo que hemos visto, o lo que hemos notado, al menos en la cuarentena aquí en Argentina, es que los sonidos se modificaron. El tránsito dejó de estar presente para empezar a oír, no sé, animales, pájaros, se oye más la naturaleza. Y eso me pareció interesante como para hacer un trabajo más colectivo, y de ahí empecé a recibir un montón de archivos, de sonidos. Con eso es que yo hago esta serie de cuarentena. A partir de ahí selecciono algunos sonidos de diferentes lugares y armo estas pequeñas pistas, que lo que se ve en el video en realidad no es la pista entera. Yo en realidad tendría que subirla en algún momento. Son unas pistas un poco más largas, en donde se oyen sonidos que están como medio superpuestos y solapados, que no sé, podría ser que tengo un sonido que viene de Andorra y otro que viene de acá de la vuelta de mi casa, que suenan los dos a la vez, que a mi parecer hay un fin estético logrado, y que no podrían haber sonado jamás juntos. Claro, sí. Eso es lo que me divierte. Y dentro de esos, digamos, esas composiciones, ¿cómo crees que las personas han vivido en esta cuarentena, en los diferentes lugares que provienen estos sonidos que guardas en esa memoria? Yo creo, he recibido también devoluciones texto, donde me dicen esto justamente, que a muchos les ha pasado de descubrir el nuevo paisaje sonoro. Paisaje sonoro es un término que se usa mucho dentro del arte sonoro, y que alude a esto, a los sonidos, como si fuera una especie de ecosistema sonoro, y uno lo que hace es tomar como un fragmento de eso. Eso naturalmente ha sido trastocado. Y a mí me parece fantástico. O sea, fantástico en el sentido de fantasía. Pareciera como, no sé, tocado con una varita, de repente no hay sonidos tan industriales, no es tanto el motor del auto, no hay obra haciéndose en las calles, no hay reparaciones de cosas. Es mucho, al menos, insisto, en lo que me ha tocado vivir y escuchar, se escuchan más animales. De hecho, San Nicolás está sobre la costa del río Paraná. El río Paraná, enfrente de San Nicolás hay una gran isla. Hay muchos animales que migraron a la ciudad porque han visto mucha menos participación del humano, entonces se han sentido libres de poder visitarnos, y tenemos pájaros de otra naturaleza que no son muy, muy urbanos generalmente. Okay. Bueno, y dentro de esos, digamos, aquí tú utilizas como, le nombras como unas cajas, ¿no? Sí. ¿Cómo realizas esos, digamos,
contenido o contenedores de esos sonidos? Me parece que tiene que ver un poco también con esto que te decía en un principio, esto de haber tenido que cambiar tanto de casa, hace que yo de algún modo esté casi programada para hacer obras pequeñas que puedan guardarse en cajas y puedan ser trasladadas. Mira, ahí escuchás mi entorno sonoro. Que puedan ser trasladadas fácilmente. Y aparte, esto de que sean contenedores de sonido, me hace pensar en esto de la cajita de madera. La primera, en obra número 1, esto de recibir sonidos de otras personas, de otras geografías, de otros idiomas, me hacía pensar un poco la relación epistolar, esto de enviarse cartas y recibirlas, esto que no es tan usual. Y la forma de enviar y recibir sonidos es esta. Entonces, por eso el frasco de tinta medio como que remite a relaciones epistolares de otros tiempos. Y bueno, es un frasco como contenedor de eso. Después, en obra número 2, ¿cuál es la del cassette? Sí, de la del cassette. Y la tercera es la del... Ah, ya está. En obra número 2, bueno, esto de un contenedor de sonido, un cassette es un contenedor de sonidos en algún punto. Entonces me pareció lindo el juego este medio mecánico. Yo también tengo raíces dentro de la escultura, entonces todo esto que es medio como espacio y objeto y contención de cosas y qué sé yo, no me las puedo sacar de encima. Entonces por eso, el juego de descubrir dónde está la memoria USB. Y en la tercera lo mismo. Todo pasa por ahí. En formas de presentar sonidos que me fueron regalados. Ok. ¿Y qué tal cuando tú haces esa convocatoria, qué tanto público participa y cómo se hace esa difusión? La difusión la empecé a hacer de una manera como muy ingenua desde mi cuenta, y bueno, recibí apoyo de otros amigos artistas que las fueron replicando. Esto de haber vivido en diferentes ciudades hizo que yo conociera a muchas personas en otros lados, entonces se fue haciendo grande. Y recibí un montón de archivos, no llego a subirlos, y después tengo algunas cuestiones como, no sé, hay complicaciones cuando me mandan archivos muy largos y muy pesados, entonces ¿viste? Eso necesita un procesamiento para poder subirlo a Instagram, tendría que cortarle un pedazo. Entonces con todas esas cosas medio que me tomé mi tiempo y algunas decidí guardarlas hasta otro momento. Pero la verdad es que aparte de servirme a mí para hacer estas obras, me pareció súper entretenido, esto de medio como que las catalogué. Hay uno en donde se escucha más música, hay otro donde se escuchan más voces, como que fui un poco componiendo en ese sentido. Y me parece fantástico. Yo soy un poco obsesiva y entonces busco el segundo con la centésima para cortar y me parece que todo tiene que quedar de una manera y por suerte, al tener tanto material, pude darme el lujo de elegir. La verdad que estoy contenta con la serie, que si bien es pequeña, me parece que surte efecto, y bueno, agradecida con el proyecto. Sí, veo que este proyecto tú lo haces de forma, digamos, colectiva, es decir, que hay aporte de otras personas, pero de personas que son fuera del ámbito artístico o también hay parte de ello. No, tengo hay algunos aportes que sí son de artistas. De hecho, hay un fragmento de piano que es pianista, quien me manda ese archivo. Después tengo artistas plásticos que se prestaron a enviarme un archivo, pero la mayor cantidad de gente son gente que no se dedica a las artes. Es gente que le gustó la idea, que le pareció esto un poco notable de cómo cambió el sonido
el momento de la cuarentena más cerrada, cuando era no poder salir ni para nada, cuando era la cuarentena más cruda, ahí verdaderamente se notó un cambio 180 grados. Claro, sí. Y por ejemplo, uno cuando escucha esos sonidos, ¿de qué se puede dar cuenta? Y esto que te decía de que la gente además me ha acompañado con texto. Entonces me decía, una de las personas que hizo su aporte, me decía, me di cuenta que mi vecina toca el violín. Yo no sabía que mi vecina tocaba el violín. No sé si es que lo empezó a tocar en la cuarentena o que nunca me había dado cuenta. Hay mucha gente que se da cuenta de que tiene gustos musicales similares al vecino de atrás, porque resulta que se empieza a escuchar un poco más esto, de la casa en funcionamiento, con su dueño dentro, y es como que un poco uno deja salir quién es dentro de su casa. Y esto de los sonidos que genera uno mientras está en su casa es un poco la proyección de quién es uno hacia afuera. Uno sospecha que dentro está el vecino, y si está escuchando tal o cual tema, tal o cual artista, uno empieza a conocerlo un poco también por eso. Uno deduce cosas. Después no, es muy gracioso. Me mandaron una discusión de dos hermanas peleando, pero no sé por qué motivo, pero peleando fortísimo. Es muy gracioso porque, claro, son cosas que por ahí uno no oye en otro momento, donde pasa la locomoción colectiva, no sé, hay mucho, el funcionamiento de la ciudad, puertas afuera, genera muchos sonidos, muchos ruidos, y no, uno no presta atención a esas cosas. Pero era una pelea de un par de hermanas en no sé si sería un balcón o algo así, porque no se escucha encapotado como en un interior o en un patio, no sé, pero se escucha que de afuera las dos discuten acaloradamente, chiquitas, no sé, son chiquititas, son niñas, pero pelean como si fuera, no sé, cuestión de vida o muerte. Y como esas así, situaciones así medio pintorescas, hay un montón. Son graciosas algunas. Bueno, pero de esas, digamos que tienes varias, una recopilación amplia. Digamos que esta obra pueda que tenga otras, digamos, otras obras en sí, o solamente van a ser hasta ahí. Yo por ahora me quedo con esto. Y estoy como en un momento estoy repensando cómo seguir mi obra. Yo con este banco de sonidos que me armé, o que me regalaron, hice estas tres, pero fue algo así, no sé si te diría que compulsivo, pero fue un mes en donde yo estuve armando los contenedores y armando las pistas, que aparte, cada vez que armo una pista, hago pista número 1, pista número 1A, pista número 1A, sí, pista 1A, sí, 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 o sea, tengo 1000 archivos, todos modificados, yo le dedico mucho al tema, y me lleva su tiempo, y estas las resolví en un mes, una cosa así. Fue algo así como medio compulsivo. Entonces con esto me siento como habiendo cerrado la serie de la cuarentena. Pero es posible que después más adelante, no sé, vuelva a oír un sonido y me genere ganas de hacer otro dispositivo. La verdad que no es que lo cierro definitivamente. No, qué interesante conocer más sobre tu trabajo. Pues aquí estamos viendo como las imágenes de algunos fragmentos de tu obra, ¿cierto? Sí, esa es de obra número 1, y bueno, dentro del tapón del tintero es que escondí la memoria USB. Cuando pues hace como toda esa alusión, ¿no? Tanto el dispositivo tecnológico como lo que uno guarda de recuerdos, ¿cierto? La memoria también alusivo a ese momento, ese tiempo que nosotros vivimos, digamos, desde diferentes espacios y tiempos, esa cuarentena, y pues hace muy buena esa relación, ¿no? Sí, yo Desde apunto a eso. Ujú.
desde esos elementos que escogiste, se piensa que, digamos, ese dispositivo se complemente con lo que nosotros estamos viviendo en esa etapa de la vida? Puede ser. Aparte, me parece que son obras de consumo de dos tiempos. Porque uno tiene una parte visual, o de tres tiempos te diría. Tiene uno una parte visual, que se consume a través de los ojos. Después tiene una parte auditiva, que es lo que está dentro de la memoria, que se consume en otro momento, porque uno necesita de otro dispositivo que pueda leer el pendrive. Y después está esto motor, medio como motor, en donde uno tiene que accionar para poder acceder a la memoria. Entonces hay como un trabajo de él, o sea, no es solamente una persona que observa, es una persona que actúa, que necesita interactuar con esta obra para poder acceder a la completud de la pieza. A mí eso me parece más, me parece la forma más contemporánea de llegar a una persona. Uno no habla a través, un artista no habla solamente por la imagen, es todo eso que presenta. Y a mí me parece mucho más estimulante atacar diferentes wins, digamos. Sí. Bueno, ya dejando un poco de este proyecto, sigamos con otras de tus obras que quisiéramos conocer, que no están expuestas en la feria, pero sí queremos saber un poco más de este proyecto Ropas en Barranca. Bueno, mira, eso pertenece a un periodo en donde yo estaba preparando esto de este periodo de nomadismo. Entonces lo que hacía fue tomar diferentes partes de mi ciudad y meterlas en este caso es una pintura, pero después de esta vinieron una serie de cosas que fueron algo así como maletas o valijas en donde yo metía lo que era mi ciudad. En este caso puntual, Ropas en Barranca, ese pedacito, que creo, a través del título uno lo entiende que son casitas arriba de una barranca, pero está como muy sugerido, es algo casi caprichoso, y es una barranca, es la barranca de San Nicolás, es la barranca que más suelo ver, es el recorte de barranca que más veo yo, y esto de las ropas, en realidad esas maderitas, es porque yo en ese momento me estaba despidiendo de un periodo anterior en donde trabajaba con los broches de tender la ropa. Al final del recorrido, abajo de todo, en la esquina inferior derecha, hay dos brochecitos. Entonces es como una evolución de eso. Es como que yo voy enganchando un periodo con otro, si se llamaran periodos, la verdad que no sé, pero pasé de trabajar madera a trabajar broches, de trabajar broches a hacer esto, de hacer esto, a hacer valijas, maletas, y así es como que uno va encadenando las cosas, están todo medio como, quizás enredado, pero no me sale de otra manera, Peter. Vale. Y cuando tú haces esos, digamos, esos viajes, ¿esos elementos los vas tomando de esas visitas o tú tienes eso ya incorporado en tu maleta? No, como te decía, en el periodo de viaje produje muy poco objeto real. De hecho, bueno, yo estudié fotografía en Chile y ahí hice una muestra, y como te digo esto de que a mí me gusta mucho esto de trabajar con objetos, yo presenté mis fotografías con objeto. Hice una serie, no sé, habrán sido 15 fotografías enmarcadas, con objeto, con lo cual un lugar, muchísimo peso, eso no entra en una valija, así que se las regalé a la persona que era dueña de esa casa en donde yo vivía en ese momento. Cuando me di cuenta que esto no es muy compatible, la vida de el escultor o el artista que trabaja objeto, con una persona que es nómade, si bien en su momento a mí no me generó el dolor dejar esas piecitas, esas fotografías, porque yo tenía la tarjeta de memoria con las fotos con capacidad para volver a imprimirlas otra vez. Pero si hubieran sido dibujos, ahí me hubiese costado un poco más el tema.
Yo tengo todavía un interés por el objeto, por la pieza terminada, por la obra, por lo que representa, por lo que fuere. Me hubiese costado dejarla. Entonces, el dibujo lo practiqué hasta, no sé, yo creo que hasta el 2010, que fue el último año que yo estuve en Argentina, creo, porque me era más fácil a mí esto del dibujo, hacerlo llegar a mi ciudad. Después cuando me empecé a ir cada vez más lejos, ya llegó un momento que no sabía a cuántos kilómetros estaba de mi casa, era muy difícil que mi obra, poder conservarla. Por eso es que me vuelco a la fotografía. Y esto después de captar sonidos es más o menos lo mismo, me parece. Es esto de captar la presencia de un lugar que en este caso no es ni aquí ni ahora. Yo en ese momento oía esos pájaros en Costa Rica, esos autos, los sonidos de mi balcón eran esos, entonces yo los captaba y los guardaba. Me fui trayendo esto, archivos de sonido, archivos de fotografías, archivos de imágenes, y nada más. Yo tengo una familia grande, tengo 3 hijos, imagínate que en mi maleta no podía meter mucha cosa mía solamente. Entonces pasa por este lado. Esto de seguir, no podría dejar de practicar arte. Esa es una cuestión, porque uno dice, bueno, si tanto dolor te generaba practicar tu arte, ¿por qué no lo suspendías hasta tanto? No, la verdad que no, creo que estaría en un desequilibrio mental, me parece que es terapéutico para mí. Entonces, siempre lo mantuve a esto de perseguir objetos con fines estéticos, sean objetos sonoros, objetos, no sé, llámese imagen, cual fuere, pero siempre tuve esto de el interés por guardar algo porque después me va a servir para hacer otra cosa. Entonces tengo como un banco de datos que de alguna manera algún día congenian y salen cosas. Sí, sí. Bueno, pues, y hace parte también, digamos, de esta misma obra. Claro, esa también pertenece, bueno, se llama tabla ropero porque era, yo no sé si en Colombia le dicen igual, al closet, al lugar donde se guarda la ropa. Ujú, sí, sí. Bueno, Entonces, ese es una de las tablas, bueno, que me encargué de serrucharla, pero de un ropero antiguo que existía en mi casa, que guardaba cosas así como para herramientas. Y bueno, cuando hubo que cambiar una de las tablas, yo me quedé con ese pedazo y hice esto, de ponerle otra vez el tema de los broches. Me entonces, pasa me pasa un poco esto. En su momento yo no entiendo al 100% por qué es que hago las cosas que hago. Primero las hago. Y después me pasa mucho esto de dialogar con la obra terminada. Y me pasa como de sentarme fuera de mí y decir, a ver, ¿qué es lo que, por qué es que fuiste para este lado? Me pasa un poco eso. Y me parece que, si bien por ahí no es el método, no sé si más profesional que se usa, a mí me parece que es honesto, porque yo no lo hago desde el capricho, si bien en un principio pareciera capricho. Hay algo que a mí me pulsa para hacerlo de esa manera, y yo esa pulsión la mantengo porque me parece que es la forma más honesta de hablar. claro, sí. Ve, pero entonces esta es una parte de, digamos, de un mueble Sí. que tú cortaste y, digamos, un ensamble, puede ser así. Sí, sí, es un ensamble, exactamente. Es un ensamble y lo que hice fue justamente esto, ensamblar este periodo así medio como de hibridación que yo tenía entre dejar de trabajar con estas pincitas de ropa, estos broches, y empezar a trabajar con esto de guardar partes de mis casas en obras de arte, si se quiere. Entonces, hay como una mixtura entre esas dos cosas, la tabla de este mueble
y los broches que yo venía trabajando antes como si fueran personajes, como si fueran personitas. Interesante. Ya aquí, Casa Alem, ya aquí tú Claro. mezclas otro tipo de técnicas, digamos, es más, digamos, más ilustrado. Sí, acá es como que está a caballo entre el dibujo y la pintura. De hecho, no sé, le puse técnica mixta porque me pasa un poco eso. Tiene tanta línea, incluso hay uso de lápices, que por ahí uno puede llegar a pensar que es un dibujo, pero a la vez tiene mucho de pintura. Y acá lo que sucede es, otra vez esto que venimos hablando, este interés que yo tengo por los espacios arquitectónicos que uno ocupa. A mí me parece que uno cuando llega a una casa, la casa es una, pero hasta que uno la empieza a habitar, suceden otras cosas. Es como que uno proyecta su propia personalidad en la casa. La propia casa puede ser algo así como el retrato de uno en el espacio, una cosa así. Uno va dejando las cosas que le gustan, quita aquello que no le parece, entonces el espacio se parece a uno. Desde ahí es que yo tomo, para mí tiene valor la arquitectura. No tiene que ver con la calidad del ladrillo, del material con el que está hecho, sino con la función que uno le otorga. Esta casa es la última casa donde yo viví acá en Argentina. Digamos, es mi casa paterna. Entonces la planté, hice el plano, los dos planos, o sea, está al frente, está el plano en planta, después hay muebles característicos de esa casa, y yo venía trabajando con esto del pez que es escurridizo, que se va, que viene. Me parece que eso calza con el tema de la transhumancia, del nomadismo, del no estar en un mismo lugar, y bueno, ahí congenian un poco como si esta trama racional que es un plano, fueran redes que los peces estos logran sortear o logran jugar con esas tramas, o hay un poco de pez que juega con estas redes. Que vemos, sí, aquí algunas, digamos, también objetos que vas Sí, encontrando, digamos así, o es hace parte de esos muebles que se encuentran en la casa. Vemos como una moneda también. sí. ¿Qué parte es, digamos, esos elementos, de dónde los consigues o cómo? Esos se los robé a mi papá, del taller de herramientas de él, saqué todo lo que fuera dorado. Entonces, eso fue al pez, los peces que yo trabajaba siempre eran peces dorados. Y saqué todo lo que fuera dorado, que estaba en mi casa, y bueno, hice ese pequeño pez que tiene capacidad de girar. Uno si lo toca, gira mucho, tiene como una torneta por detrás, y gira. Y a mí me parecía que esto del movimiento y del estar y no estar, como que calzaba justo con, no sé si con el momento de mi vida, no sé si con una cuestión más general, porque por otro lado me pasa esto. Alguna vez me crucé con una persona que me dijo, pero qué ego enorme que trabajás desde tu biografía todo el tiempo. A mí me hizo sentido un poco y dije, qué terrible. Pero después me di cuenta que en realidad lo tomo de otro lado. A mí me parece en algún punto, un gesto de humildad usar mi propia historia, porque yo me considero una más. Y me parece que como yo hay un montón de otras y otros y otros que pasan por la misma situación que yo pasé, voy a pasar o estoy pasando. Y me parece que de algún modo eso le puede calzar a alguien también. Entonces, esto de revelar algunas intimidades, si se quiere, de modo no evidente, porque eso es de lo que estamos delante, de metáforas, es también un poco de decir, todos somos muy parecidos, a todos nos pasan cosas relativamente similares. En este momento a mí me pasaban estas cosas, entonces yo hacía esto. Pero me parece que calza con la historia de un montón de gente que ha tenido que dejar sus casas, que ha tenido que cambiarse a otras, que a gusto o no, o a regañadientes,
lo ha hecho, y pasa esto, de encariñarse con los lugares, o no, simplemente, no sé, casi como documentalista, retratarlo y decir, yo viví acá, este es un pedazo de mi vida, y se transformó en esto. Bien. Es como una parte de una historia tuya contada a través del dibujo, la escultura, la Sí, información, y eso es importante, pues tenerlo presente también. Esto me imagino que es parte también de ese transitar por tu obra. tal cual. Esas son las dos piecitas de un broche de ropa, que en vez de dejarlos unidos, las separé. Y bueno, esa lija es un trozo de una lija, de una lijadora. Las lijadoras, las máquinas lijadoras que tienen una cinta sin fin de lija. Corté la cinta, me parecía que era una trama bella, y después, o sea, es la que usé para lijar muchas de las piezas que ustedes ven. Entonces es como que me sale orgánico. Yo veo algo lindo y lo uso, algo bello y lo uso para hacer algo. Y me pareció que, no sé, esto habla un poco también de, no sé, las relaciones humanas, de que hay momentos en donde uno está arriba u otro está abajo, la capacidad de encontrarse con una persona, y el desgaste que sucede justamente en eso, en el pasar de los días, en el pasar de los meses, las semanas, los diálogos que suceden y que no, y cómo transformarlo. Sí, sí. Aquí ya vamos con una pieza diferente. Cuéntanos acerca de esta picadora. Picadora. Esa es una picadora real, casi que es la presentación del objeto nomás. Yo hice ese, no sé cómo decirlo, ese cajoncito pequeño para que la picadora pudiera quedar parada, pero también pertenece al periodo de los broches. Y tiene que ver un poco con con la pieza de arriba, de la convivencia, de esto de las relaciones humanas, de por ahí de los roces. Bueno, acá es como un poco más crudo. El broche no solo no está, sino que hay una picadora. Me parece que un poco tiene que ver también con eso, de este periodo en donde yo empecé a trabajar con madera desde los broches, que era como lo que más tenía a mano, en realidad surgió por eso. Cuando digamos que pues haciendo una relación con digamos con la picadora y el broche, que ambas tienen como esa eh, digamos esa función de coger, de atrapar, Sí. en ese sentido esa picadora nos cuenta sobre algún trabajo en sí, o solamente es como un objeto que va como siendo parte de otro, simplemente acompaña. Sí, no, es parte de ese periodo, de ese momento. Si bien la picadora sí tiene su, no sé, su anécdota, es la picadora que había en mi casa cuando yo era muy chica y mi abuela la usaba realmente para picar carne. Entonces tengo como una cuestión con el objeto más allá de la función de picadora. Todas las cosas que yo uso, las uso o porque son bellas o porque valen algo más allá de su cuestión formal. Entonces acá se dan las dos cosas. A mí como objeto me parece bellísimo y a su vez tiene este valor extra, este plus. Y a mí cuando estoy en un momento en donde, por ejemplo, en el momento de los broches o en el momento de los peces, en el momento en que yo hacía peces, no había forma que yo no pudiera dejar de ver peces. Para mí todo tenía forma de peces, para mí todo podía funcionar como un pez, para mí todo era, no sé, plausible de formar un cardumen. Entonces me pasa esto, como que me programo de una manera y no salgo de ahí hasta que me canso y cambio. Ujú. Muy bien. Digamos, ya, este ya es una composición, digamos, más, digamos, más amplia, ¿no? Casa para Sí. armar. Dinos Eh, de qué se trata y qué, digamos, eh, qué sí. referentes utilizas para hacer las imágenes. Las tres imágenes que ves
Son fotografías que yo retoqué, les cambié la paleta en realidad, para que se vieran de otro modo, pero son espacios de esta casa paterna que yo te estaba hablando. El tema del pez es recurrente, vuelve el pez dorado. Esto de las redes estas ahora cambian. No solo es la arquitectura o la geometría de un plano arquitectónico, sino que también está la trama de una receta de cocina y a su vez un recorte de moldería. Por ejemplo, no sé, también, insisto, son cuestiones medio anecdóticas, porque en realidad al que observa por ahí no le interesa tanto, pero en la primera imagen es una cocina, entonces está la receta de, ahora no me acuerdo qué es una receta, son una lista de ingredientes. En esa trama, como que condice con ese espacio. Después está el patio y está también el plano de esa misma casa, y en el lavadero, en la última foto, se llama Lavadero esa obra, y es la foto del lugar en donde se practicaba costura en mi casa también. Entonces como que tiene que ver mucho con esto, vuelvo de la biografía personal, pero me parece que puede ser adaptada a cualquier humano que tenga una sensibilidad para este lado. Y después la cuarta, mientras yo estaba haciendo esta obra, este trabajo son serigrafías. Las texturas, estas tramas son serigrafías. Mi profesora de serigrafía me hace unas notas, unas anotaciones, para que yo pudiera trabajar mientras ella no estaba conmigo. Entonces yo pude continuar la obra, pero resulta que ella fallece en el medio y fue como mi manera de tenerla en el recuerdo, digamos. Hice una serigrafía con sus anotaciones. Bueno, aquí ya vemos cómo se arma y desarma la pieza. Claro. ¿Tú Sí, hiciste también el baúl, digamos, o la maleta esta? O... Sí, yo hago todo. Me pasa un poco esto también, de que me gusta elegir hasta el último clavo que uso en mis piezas. Esta valija está hecha con recortes, capaz que no se nota mucho porque todo tiene el mismo color, pero en realidad todas las maderas son diferentes. Son todas diferentes porque son maderas que fui encontrando. Entonces las fui cortando como para hacerlas calzar en el diseño, pero en realidad no son ni parientes. Okay. Y luego tú haces como una especie de rompecabezas. O estas, Sí. digamos, son las mismas imágenes que están acá, ¿no? Arriba. Sí, son las mismas, y es una cuestión, bueno, la interacción a mí me parece que es siempre, me parece algo de mucho valor, me parece un punto de mucho valor para todo lo que es arte. Me parece que esto de la contemplación por la contemplación me parece poco contemporáneo quizás. Y me parece que esto de accionar y de tocar o de apretar un botón me parece que va más con la forma en la que nosotros nos comunicamos, con la forma en que nosotros nos expresamos. Así que acá, bueno, se llama Casa para Armar, entonces está la posibilidad de hacer nuevas imágenes diferentes, a lo mejor mezclando las tres imágenes, que se vean las tres fotografías, las tres serigrafías, de una manera diferente. Entonces, cuando yo la expuse, la idea era que cada quien pudiera armar, según a su antojo, una imagen de esa casa. Y sacarle una foto, quizás. Cuando, o sea, esta también hace parte de tus, digamos, de tus trabajos autobiográficos. Sí. ¿Cómo decides tomar, digamos, la imagen? ¿Por qué no tomar otro espacio y este espacio en particular? La verdad que me resultó más la imagen lograda. Yo había, justo de esa serie, hice
fotos de todos los espacios de esta casa, y después las retoqué todas digitalmente y me parecían que eran bellas estas 3 que elegí, pero tenía de todos los espacios. Y después me pasa esto, de que, como te decía, a mí la parte del boceto me dura hasta que termino la obra. Empiezo bocetando una cosa, después el boceto lo modifico, le agrego otra cosa, y sobre ese plan es como un boceto vivo que va modificándose a medida que voy trabajando. Entonces dije, bueno, hago el lavadero, me parece bien, y ahí me di cuenta de que el lugar en donde se cose es justamente en el lavadero, entonces ahí busqué una trama de los moldes que usaba mi abuela para coser, hice esta serigrafía, todo es como que lo voy construyendo un poco sobre la marcha, pero no de modo caprichoso. Me parece que hay una coherencia, trato de perseguir eso, una coherencia en el discurso, y no que sea antojadizo, porque cuando es antojadizo es como que me parece que no me funciona tan bien. Bueno, aquí también vemos la de la cocina. Esta es la parte de la cocina, ¿cierto? Una masa de hojaldre era, me había olvidado. Ah, ok. Esa es una receta que hizo, es antes de mi abuela, sería como es una bisabuela mía, y era una mujer que de casualidad llegó a escribir, entonces por eso es que en la receta hay faltas de ortografía. Y a mí me parece de una sensibilidad tan grande eso, que cuenta un poco de dónde vengo, habla de esta tía, de esta bisabuela. Después abajo dice, los pollos nacen el 20 de marzo, y es porque había un gallinero en esa casa en algún momento de la historia, entonces ella tenía anotado eso para no olvidarse que el 20 de marzo tenía los pollos. No sé, son todas cosas que a lo mejor ahora a mi historia o a, no sé, me parecen muy ajenas, pero en realidad era una cuestión mucho más cotidiana en un momento. Y bueno, y eso es lo que hago. Juntar cosas, o sea, hago como un gran... soy como una coleccionista. Yo voy recortando de todo lo que voy viendo, cosas que me interesan, y con eso es que después hago algo más. Ujú. Aquí se ve como una necesidad por capturar también esos recuerdos, ¿no? Sí. Por preservar, digamos, esa historia desde no sé si sería desde la infancia o desde la adolescencia. Sí, sí, en realidad esto en realidad es un recuerdo que no me pertenece, porque a esta bisabuela yo no la conocí, el gallinero tampoco lo conocí, entonces son recuerdos que no me pertenecen, pero los hago míos en tanto y en cuanto pertenecen a mi historia de algún modo. Eh, no es ni mi infancia, no es ni mi adolescencia, pero sí es de donde vengo. Y esto de andar migrando, yo provengo de una familia de inmigrantes italianos, entonces me parece que a lo mejor debe venir por ahí el interés de preservar lo que uno pierde, o de que de alguna manera tener el recuerdo de eso que uno ya no ve más, ya no tiene más contacto, pero no desde el dolor y desde la lágrima y desde el tango. No va desde ese lugar, va desde solamente hacerle un homenaje a eso que fue parte de tu vida en algún momento, y nada más. No me pasa a mí esto de sufrirlo y de que me duela. No, no, casi como una celebración lo vivo. De hecho, uso colores y me parece que son imágenes que no son nostálgicas. Ok, interesante saber eso también. Bueno, aquí ya llegamos al final con, digamos, con una presentación del director del almacén de arte que en este momento está representándote a ti en la feria, ¿no? Exactamente. Pues si alguna cuña quieres hacer para publicar o difundir acerca del almacén, pues puedes hablar. Sí, la verdad que sí, yo soy artista de Almacén de Arte. Almacén de Arte
es una galería que nace virtual. Es un proyecto que pega mucho con la cuarentena. De hecho, hicimos una serie de exposiciones. Hemos participado en ferias que son virtuales, que es lo que se ha dado mucho en este periodo. Y bueno, y yo voy por Almacén. Almacén trabaja, la verdad que muy bien, porque nació de manera virtual, y en este ámbito es como que le es cómodo, pero estamos contentos de que próximamente va a abrir un espacio físico, así que más adelante, ¿quién te dice que no te avisemos y te invitemos a una feria real y puedan mandar ustedes sus obras? Qué bien, eso sería interesante y muy grato para mí y para los artistas que están exponiendo también. Bueno, pues hemos finalizado la conversación. Agradecemos nuevamente tu presencia en este espacio y nos da gusto poder conocer a personas que están trabajando desde otros lugares del mundo y esperamos volvernos a encontrar desde otros espacios dedicados a la circulación de las artes visuales. No, la agradecida soy yo, Peter. La verdad que muy contenta de pertenecer a este espacio. Y ya te lo he dicho por escrito, pero la verdad que muy gratamente sorprendida con la galería, con la sala. Me parece que está muy bien lograda, me parece que tiene economía de elementos, que no tiene necesidad de más, que me parece que es claro el mensaje, me parece que está... el color trabajado está muy bien, me parece que hay le han dedicado detalle al detalle que sí suma a la cuestión. Entonces, la verdad que muy complacida por cómo está expuesta mi obra ahora, y felicitaciones al programador, no sé a quién, que haya armado la sala. Ah, bueno, nos alegra. Pues ese es un grupo de varias personas y que unos han salido, otros entrado, pues porque también tiene otras, digamos, tareas, pero sí hay mucha gente que acompaña esta labor y nos agrada también estés contenta con el montaje Nada, muy bien, muy bueno. y que podamos vernos más adelante. Así será.